El correo electrónico llegó un martes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras los edificios de Los Ángeles y la oficina se vaciaba lentamente. El asunto decía, con tono forzado y festivo, Retiro Familiar Whitmore 2025. RSVP antes del viernes. Lo vi entrar en mi bandeja de entrada mientras revisaba contratos de última hora. No tenía por qué abrirlo. Sabía que no estaba dirigido a mí. Y aún así, lo abrí. Ahí estaban todos. Camille, por supuesto, mi hermana mayor, junto a su esposo y sus 2 hijos perfectos. La tía Janine, que siempre traía dulces de Savannah. El tío Roger con ese sombrero de pesca ridículo que insiste en usar incluso en fotos formales. Incluso la prima Lily, la misma que una vez robó mi vestido de graduación y lo negó con una sonrisa angelical. Todos ellos. Una lista brillante, completa. Excepto por mí. No había un error tipográfico. No había Carla o Clara mal escrito. Simplemente, no estaba. Como si nunca hubiera formado parte de esa familia. El tipo de exclusión que no grita, sino que susurra. Persistente. Constante. Como el zumbido de un refrigerador en la noche. Te acostumbras a él hasta que un día se apaga, y el silencio te sacude. Cerré el correo sin tocar un solo enlace. Apoyé la cabeza contra el respaldo de mi silla, mirando el vidrio templado que me separaba del mundo exterior. Allí estaba mi vida, diplomas colgados en la pared, reconocimientos, una oficina de esquina que había ganado con trabajo duro. Pero el espacio se sentía frío. El sol californiano no alcanzaba para calentar esa clase de vacío. Volví a abrir el correo. No para leerlo de nuevo, sino para confirmar la omisión. Mi nombre ausente. Mi historia eliminada. Cerré el portátil con la intención de seguir con mi día, pero mis dedos, como si tuvieran voluntad propia, abrieron una nueva pestaña. Tecleé el nombre de la casa. La casa. La casa en la costa de Georgia. Blanca, con persianas celestes y una hamaca torcida en el porche. Recuerdo las luces tenues que colgaban en la terraza, las cenas al atardecer, el olor a sal en el aire. Fue el último lugar donde vi reír a mi padre antes de que el derrame cerebral lo convirtiera en alguien distinto. Allí, en esa casa, fui feliz por última vez con ellos. Antes de convertirme en un accesorio olvidado. Y allí estaba. No en una página de alquiler. No en el sitio familiar. En un newsletter inmobiliario, casi escondida, propiedad frente al mar, precio reducido, vendedor motivado. Me congelé. No hubo mensaje familiar. No hubo llamada. Ni siquiera un por si acaso. Nada. La estaban vendiendo. En secreto. Leí cada línea del anuncio con el corazón latiendo en la garganta. La agente inmobiliaria era la misma que había gestionado la propiedad de mi abuela hace años. Reconocí su nombre, su tono entusiasta. Dueños actuales. LLC Costera. Escritura en revisión. Fruncí el ceño. Una LLC. ¿Desde cuándo usaban estructuras legales para manejar bienes familiares? Entonces lo sentí. Ese cambio sutil en el aire. No era enojo todavía. Era claridad. Apagué la pantalla. Me giré hacia la estantería detrás de mi escritorio, buscando un objeto que no había tocado en años. Y allí estaba. La concha turquesa. Su superficie rugosa aún guardaba restos de arena seca. Me la había regalado papá cuando tenía 9 años. Tú piensas en mareas, Clara. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Sus palabras volvieron como una ola inesperada. Me senté con la concha entre las manos, sintiendo su peso. Esa familia me había borrado de fotos, de correos, de recuerdos. Pero yo aún tenía memoria. Y lo más importante, aún tenía nombre. Fue ahí, en ese instante, cuando comenzó la idea. Ya no iba a esperar a ser invitada. Ya no iba a preguntar por qué no me incluían. Esta vez, iba a firmar mi propia invitación. A veces, cuando cierras los ojos con suficiente fuerza, puedes engañar a tu mente para que regrese a los lugares donde una vez fuiste querida. Yo lo hacía a menudo. Me imaginaba en esa casa junto al mar, cuando todavía me consideraban parte del todo. Podía oír las olas romper contra las rocas, sentir la madera caliente del porche bajo mis pies descalzos, oler el jazmín que trepaba por la barandilla. Eso fue antes de que comenzaran a borrarme. No fue de golpe. Al principio, eran pequeños gestos.
Una llamada que no devolvían. Un mensaje grupal donde me incluían tarde, o no me respondían en absoluto. Recuerdo una cena de acción de gracias en la que volé desde California con un pastel que compré en una panadería de renombre. Llegué con una sonrisa tensa, cargando equipaje y esperanza. Camille lo miró de reojo y dijo: «Ay, Clara, mamá ya hizo uno. Pero lo dejamos en la cocina, ¿vale?» Nadie lo probó. Aún así, seguí intentándolo. Enviaba regalos de Navidad. Llamaba para los cumpleaños. Cuando los hijos de Camille necesitaron frenos ortodónticos y mamá suspiró al teléfono diciendo que estaban muy caros, ofrecí ayudar. Sin que nadie me lo pidiera, transferí dinero a la cuenta de mamá. Nunca escuché un gracias. Solo silencio. Como si fuera lo que se esperaba de mí. Yo era la hija menor. La que no se quejaba. La que ayudaba. La que entendía. Camille, en cambio, era el centro de todo. Siempre lo fue. Brillante, locuaz, carismática. Organizaba reuniones familiares con temáticas específicas. Una vez me llamó desde una tienda de manualidades, entusiasmada. ¿Te gusta más turquesa o coral para los manteles del retiro? Respondí con sinceridad. No creo que vaya este año. Hubo una pausa. Bueno, Clara, igual te guardamos un plato. Pero nunca lo hicieron. Después del derrame cerebral de papá, fui la única que tomó un vuelo de último minuto y se sentó a su lado en el hospital. Camille estaba demasiado abrumada y mamá no soportaba verlo así. Yo lo alimenté con cuchara. Le leí Steinbeck en voz alta hasta que volvió a hablar. Cuando sus labios secos por fin lograron formar palabras, me dijo con la voz rota: «¿Viniste?» Ese invierno, le pregunté a mamá sobre el testamento. No por codicia. Quería entender qué ocurriría con la casa si algo pasaba. Me respondió con esa sonrisa helada que tanto perfeccionó. «Camille y yo lo tenemos todo bajo control. No te preocupes, querida». Y así, dejé de preguntar. La última vez que intenté visitar la casa de la playa, la llave ya no estaba bajo la maceta. Llamé a Camille desde el porche, con el viento golpeándome el rostro. «Ah, sí», me dijo, casi sin interés. «Hubo un intento de robo. Cambiamos las cerraduras. No me ofreció la nueva». Fue entonces cuando empecé a quedarme en casa durante las fiestas. Enviaba tarjetas, sin saber si alguien las leía. Me volví la prima ocupada en las publicaciones de Facebook. «¡Feliz Navidad! Falta nuestra Clara», siempre viajando. Pero nunca preguntaban por mí. Nunca me llamaban. Hasta que un día, mamá subió una foto en blanco y negro a su perfil. Era Camille y papá, sentados en la playa al atardecer. Lo recordé al instante. Yo tomé esa foto. Yo estaba allí. Fuera del marco. Ella me había recortado. Ese fue el año en que dejé de enviar regalos. Pero no dejé de observar. Una vieja amiga de Savannah, que ahora trabajaba como asistente legal, me escribía de vez en cuando. Me enviaba capturas de correos, fragmentos de hilos familiares. «Te creen desaparecida», me dijo una vez. «Pero solo estás escuchando». Tenía razón. No me fui. Me quedé callada. Y el silencio tiene memoria. Camille y mamá se habían convencido de que me habían eliminado. No se dieron cuenta de que las personas más peligrosas no son las que se van, sino las que aprenden a esperar. Porque el que espera en silencio no olvida. Y cuando vuelve, no lo hace pidiendo permiso. La casa, la escritura, el olvido. Todo estaba a punto de torcerse. Y ellas ni siquiera lo sospechaban. En los días siguientes, el peso de la exclusión familiar se convirtió en una sombra persistente. Mi madre no respondió a mis mensajes. Ni una llamada perdida, ni una explicación. Solo el frío silencio de alguien que ha decidido borrar tu existencia por completo. Me costaba dormir. Soñaba con la risa de mis primos, con los abrazos de tía Mariana, con los brindis al atardecer en la playa. Despertaba con el pecho apretado, con los ojos húmedos, sintiéndome un niño abandonado en la orilla de una fiesta que antes era mía. La familia siempre había sido la brújula de mi vida, incluso con todas sus fracturas. En nuestra mesa navideña, a pesar de las tensiones, todos compartíamos. Había espacio para los errores, para las diferencias, o al menos eso creía yo. Pero esta vez era distinto. Esta vez me habían señalado como la mancha, el desvío.
el único miembro al que no se le extendía la invitación. Quizás es por mi éxito, le dije a mi terapeuta, buscando entender lo que ni el corazón podía procesar. O porque me negué a seguir financiando sus desastres. Lo cierto es que, hacía un año, cuando mi madre se endeudó hasta el cuello por firmar como aval de mi hermano Julián, que desapareció con el dinero de un negocio ficticio, fui yo quien liquidó la deuda. Vendí mi coche, rehipotequé mi apartamento. Y después, ni un gracias. Solo una exigencia tras otra. Cuando finalmente puse límites, el cariño pareció agotarse de golpe. Y ahora esto. La reunión familiar anual se celebraría en la misma casa de playa en Punta Barro que alquilaban desde hacía más de una década. Yo había asistido a cada edición desde que tenía uso de razón. Teníamos fotos con los pies en la arena, los abuelos soplando velas, las guerras de agua, las cenas bajo las luces cálidas del porche. Este año no. La idea de ellos ahí sin mí, riendo, fingiendo que nada pasaba, me revolvía las entrañas. Pero más que enojo, sentía decepción. Como si me hubieran arrancado de algo que era parte de mi identidad. Y es que, por más daño que te hagan, sigue doliendo no ser querido por quienes creíste que te amarían siempre. Pasé días sumido en ese duelo silencioso hasta que, una noche, decidí mirar una vieja carpeta de documentos que había dejado olvidada en una caja. Era parte del papeleo del fideicomiso que había abierto con un abogado amigo, cuando comencé a tener éxito con mi emprendimiento digital. Lo hice como una forma de proteger mis inversiones y también para mantener ciertos activos fuera del radar familiar. Allí estaba. La escritura de propiedad de la casa de playa. Sí, esa misma. La misma que alquilaban todos los años. No la recordaba porque, en su momento, el acuerdo se hizo a través de una compra indirecta, con una compañía pantalla que luego absorbí en silencio. La casa había estado a la venta por un precio ridículo tras un conflicto de herencia, y la compré como una inversión. Luego la olvidé. La dejé en alquiler por agencia, y ellos, sin saberlo, habían estado alquilándomela indirectamente por los últimos 3 años. Cuando leí los papeles con detenimiento, una mezcla de sorpresa, risa amarga y claridad me recorrió como un relámpago. No solo tenían el descaro de excluirme. Tenían planes de festejar mi exclusión dentro de una propiedad que yo mismo les arrendaba. El corazón me latía con fuerza, entre indignación y una lucidez que no sentía hacía tiempo. Me levanté del sofá con los papeles en la mano y supe, sin lugar a dudas, que algo dentro de mí había cambiado. No me vengaría con rabia. No alzaría la voz. No me rebajaría a discutir. Simplemente, les permitiría entrar por esa puerta. Caminar por esos pisos. Reír bajo ese techo. Y cuando menos lo esperaran, haría que recordaran, con cada rincón, con cada detalle, que yo nunca dejé de estar ahí. Solo que esta vez, yo tenía las llaves. Y el poder de decidir quién se quedaba. Y quién debía irse. El precio de pertenecer no era la sangre, sino el respeto. Y ellos habían elegido no pagarlo. El amanecer en la costa tenía algo de terapéutico. El sonido del oleaje, la brisa cargada de sal y la luz dorada que bañaba la casa eran un bálsamo para mis heridas. Cuando crucé por primera vez la entrada de la casa de playa, todavía no me parecía real que fuera mía. No porque me faltara capacidad o derecho, sino porque, por primera vez en años, algo era solo mío, sin interferencia, sin la sombra del juicio o la crítica constante de mi familia. La había comprado en secreto con los ahorros que había juntado durante años trabajando en 2 empleos, vendiendo mis ilustraciones en línea, y con una pequeña herencia de mi abuela paterna, que mis padres no lograron interceptar. La señora que me la vendió era viuda, estaba por mudarse a vivir con su hijo en otro estado, y me ofreció un buen precio si podía cerrar el trato rápido. No lo pensé 2 veces. Era una casa modesta, pero tenía alma. Ventanas grandes que dejaban entrar la luz del mar, paredes blancas, muebles sencillos pero acogedores. La cocina tenía una pequeña isla central y vista al océano. En el segundo piso había 2 habitaciones y una terraza con hamacas. Me instalé en la habitación principal y pasé las primeras noches simplemente escuchando el mar, sin hacer nada más. Sentía que respiraba por primera vez. Pero el silencio también daba paso a los pensamientos no resueltos. Las heridas familiares seguían ahí. No porque yo quisiera cargar con ellas, sino porque los recuerdos dolían.
Recordaba las cenas donde me callaban con una sola mirada, los eventos familiares donde mi presencia era apenas tolerada, los cumpleaños en los que se olvidaban de mí, mientras mi hermano recibía homenajes y regalos caros. Y entonces, una noche mientras veía las estrellas desde la terraza, se encendió en mí una llama distinta. No de venganza, aún no, sino de claridad. Yo tenía derecho a mi espacio, a no sentirme culpable por existir. Y esa casa, esa playa, era mi nuevo inicio. Pero no planeaba vivir eternamente en el exilio. Pasé las siguientes semanas reconstruyéndome. Pinté las paredes. Cambié cortinas. Planté flores en macetas grandes en la entrada. Empecé a trabajar remoto desde la casa, diseñando logotipos y portadas para autores independientes. Mis ingresos crecían. Más aún, mi paz crecía. Un día, mientras organizaba unos papeles en la sala, encontré un álbum viejo que había llevado sin querer en una de las cajas. Era uno de los pocos recuerdos familiares que no había destruido. Entre sus páginas estaba una foto de cuando tenía 9 años. Estábamos todos en la playa, no en esa casa, pero sí en una muy parecida. Mamá sonreía, papá llevaba una gorra ridícula y mi hermano, aún niño, me abrazaba. Yo también sonreía, con la cara manchada de helado. No pude evitar llorar. Ese momento me rompió y me reconstruyó. Porque entendí que en algún punto todo se desvió. No siempre fue odio. No siempre fui la paria. Pero lo que había sido se desvaneció en el tiempo, y no podía seguir esperando que ellos volvieran a ser aquellos de la foto. Fue ahí cuando, casi como una revelación, se me ocurrió la idea. Cada verano, la familia organizaba una gran reunión en la playa. Era tradición. Rentaban una casa, todos iban, primos, tíos, abuelos. Me imaginé el grupo de siempre entrando despreocupado a una casa de playa, sin saber que, esta vez, la anfitriona sería yo. La idea me asustaba y me divertía a partes iguales. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué harían al saber que esa casa, la que creían alquilada para ellos, me pertenecía? ¿Y si no decían nada? ¿Y si fingían sorpresa? O peor, ¿fingían que era un error? No lo haría por revancha vacía. Lo haría para recuperar el control de mi narrativa. Yo tenía el derecho de estar ahí, y lo iban a ver. Empecé a planear. Me suscribí en el mismo sitio de alquiler de casas vacacionales que usaban cada año. Coloqué fotos de la casa, preparé descripciones, fijé un precio atractivo. Cambié el nombre de usuario, por supuesto. Me inventé una historia creíble como propietaria. Me aseguré de no dejar rastros. Y, por supuesto, marqué las fechas del verano que coincidían con su reunión anual. Una parte de mí esperaba que no la eligieran, que se fueran a otro lugar, que todo el plan quedara en nada. Pero otra parte deseaba que sí lo hicieran. Semanas después, una notificación me llegó al correo. Reserva confirmada, familia López, del 10 al 17 de enero. Me quedé mirando la pantalla por largos minutos. Mi corazón latía con fuerza. No era un nombre inventado. Era real. Eran ellos. Iban a caminar dentro de mi casa. Y yo iba a estar lista. La llamada llegó una mañana cualquiera, cuando yo ya me había resignado a que el resto del verano sería igual de gris que las semanas anteriores. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí, quizás intuición, quizás aburrimiento, me impulsó a hacerlo. —¿Señorita Isabela Torres? —preguntó una voz masculina, formal. —Sí, soy yo —respondí con cautela—. Llamo de la notaría Salinas y López. Mi nombre es Martín, y fui apoderado del señor Alfonso Herrera. ¿Podría venir a la oficina? Hay un asunto de carácter legal que requiere su presencia. Alfonso Herrera. Ese nombre me estremeció. Fue el mejor amigo de mi abuelo, y yo lo recordaba vagamente de mi infancia. Un hombre elegante, reservado, que aparecía solo en ocasiones muy puntuales, siempre con una sonrisa amable y una mirada de complicidad hacia mi abuelo. Me presenté al día siguiente. La oficina era sobria, con muebles de madera antigua y olor a papeles guardados por décadas. Martín me ofreció asiento y me entregó un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. El señor Herrera falleció hace 2 semanas. Usted fue nombrada en su testamento. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Una carta escrita con una caligrafía impecable me saludó. Querida Isabela, si estás leyendo esto,
Significa que ya no estoy en este mundo. Tu abuelo y yo compartimos más que amistad, compartimos sueños, ideales, frustraciones. Me habló mucho de ti, de tu mirada honesta, de tu manera de ver la vida. Cuando me dijo que te había alejado tu familia, me dolió. Porque él habría querido que tú tuvieras un refugio. Por eso, te dejo algo que para mí fue un paraíso secreto, la casa en la playa de Bahía Azul. La compramos juntos, aunque siempre quedó a mi nombre. Ahora es tuya, sin condiciones. Solo prométeme que no dejarás que nadie te haga sentir que no perteneces. Porque tú perteneces donde tú lo decidas. Con afecto, Alfonso. Sentí una mezcla de vértigo y desconcierto. ¿Una casa en la playa? ¿Una herencia inesperada? Salí de esa oficina con las llaves en la mano y la mente llena de preguntas. Bahía Azul era una zona exclusiva, al sur de la costa. Mis padres hablaban de ella como si fuera un lugar sagrado, reservado para la gente de bien. Solían alquilar casas allá para nuestras vacaciones familiares, y yo recordaba vagamente un paseo por una casa blanca con balcones azules y aroma a salitre. Al llegar, mis ojos no podían creerlo. Era esa misma casa. Los recuerdos vinieron como un torrente, mi abuelo abriendo una botella de vino, Alfonso sentado en el porche hablando de literatura, mi yo niña corriendo por la arena sin zapatos. La casa estaba intacta. Alfonso la había mantenido con esmero. Cada rincón tenía vida, historia. Me instalé en ella en silencio, sin decirle a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos. Quería procesar lo que significaba tener un lugar propio, un legado secreto. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y el sonido de las olas rompía en la orilla, comprendí que por primera vez en años me sentía segura. Y fue justo esa misma noche cuando, revisando algunos cajones, encontré un álbum de fotos. Alfonso y mi abuelo posaban en distintas etapas de la construcción de la casa. Y ahí estaba yo, en una foto perdida, de espaldas, en un columpio frente al mar. No era solo una herencia. Era un pedazo de mi historia que me había sido ocultado. Una verdad que nadie en mi familia se molestó en contarme. Y entonces, un pensamiento me golpeó con fuerza. La reunión familiar de este año es en Bahía Azul. El destino me había regalado la llave no solo de una casa, sino de algo más poderoso. De una posición que mis padres jamás imaginaron que yo tendría. Y yo ya sabía exactamente qué iba a hacer con ella. La mañana siguiente a esa conversación con mi madre me dejó una extraña sensación en el pecho. Me había prometido a mí misma no seguir buscando aprobación de quienes, una y otra vez, me negaban un lugar en la familia. Pero algo en sus palabras, esa mención casual de la reunión familiar, no dejó de hacer eco dentro de mí. Me levanté temprano, preparé café y abrí mi correo con la esperanza de distraerme con el trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Un asunto llamativo. Reunión anual, actualización de ubicación. El remitente era Claudia, mi prima segunda, encargada desde hace años de coordinar el evento familiar. Casi no lo abro, pero la curiosidad me ganó. Dentro del correo, había un mapa con la dirección exacta, una casa en la costa, ubicada en una zona tranquila y exclusiva que conocía muy bien. El nombre de la calle me hizo fruncir el ceño. Calle Brisa del Mar, número 119. No podía ser. Volví a leer, ahora con más atención. Hola familia. Este año la reunión será especial. Conseguimos una casa frente al mar a muy buen precio. La dueña fue muy flexible y el espacio tiene lo necesario para todos. Esperamos verlos el fin de semana del 18. Traigan toallas y buena actitud. Mi respiración se cortó por un momento. Calle Brisa del Mar, número 119. Esa casa era mía. No fue fácil adquirirla. Había sido el proyecto más silencioso y personal de mi vida. Con años de esfuerzo, ahorro, trabajos dobles y sacrificios, logré comprar esa propiedad a nombre de una empresa que creé solo para proteger mi privacidad. Solo lo sabía mi abogada y mi contador. Nadie más. No quería que mi familia lo supiera, no porque buscara ocultarles algo, sino porque no quería sus burlas ni sus cuestionamientos. Era mi refugio, mi escape. Y ahora ellos iban a hacer su gran reunión familiar allí. Pensaban quedarse en mi casa, sin saber que era mía. Cerré la laptop y me llevé las manos a la cabeza. Me reí. No fue una risa alegre, sino una mezcla de ironía y asombro.
Mi madre, que apenas una semana atrás me había dicho que no era bienvenida, ahora se preparaba para pasar el fin de semana en mi hogar. Sin tener idea de que cada pared, cada azulejo, cada vista desde la terraza existía gracias al esfuerzo que ella nunca reconoció. Tenía dos opciones: impedir la reunión y decirles la verdad, o quedarme callada. Pero entonces recordé algo. Claudia había escrito: la dueña fue muy flexible. ¿Quién había gestionado ese alquiler? Abrí mi WhatsApp y escribí a Sofía, la agente inmobiliaria que yo usaba para alquilar la casa en temporadas. Le pregunté quién había reservado para el fin de semana del 18. Su respuesta no tardó. Sí, la familia Moreno hizo la reserva. Dijeron que era una reunión privada. ¿Todo bien, Isa? Respiré hondo. Les había alquilado mi casa sin saberlo. Todo legal. Todo limpio. Pagaron el anticipo. Firmaron el contrato. ¿Y ahora? Ahora me tocaba decidir: ¿revelar la verdad antes? ¿O esperar al momento exacto? Pero más que eso, me pregunté, ¿por qué me dolía tanto? Porque aunque había logrado cosas por mí misma, una parte de mí seguía esperando una disculpa. Un gesto. Un reconocimiento. Y ahora, el destino les ponía enfrente el lugar donde tanto había sanado, donde había reconstruido mi amor propio, y no sabían que caminaban dentro de mi mundo. Me quedé en silencio mirando el mar desde mi ventana. Y supe, en ese instante, que no les diría nada. No todavía. El mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia llegó con el tono neutro y organizador de mi tía Marta. Viernes después de las 4 de la tarde, llegaremos en caravana. ¡Qué emoción! Podía imaginarme su rostro sonriente, creyéndose la gran coordinadora de un evento histórico. La reunión familiar que todos esperaban con ansias. Todos, menos yo. Habían pasado 3 semanas desde que recibí la noticia de que no era bienvenida. Que mi presencia solo generaba incomodidad, que mi independencia con olor a superioridad era una sombra que eclipsaba la armonía familiar. No respondí el mensaje que me excluía. Tampoco lloré. Para ser honesta, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Durante esos días, en silencio, comencé a preparar todo. La propiedad en la playa estaba lista. El contrato de alquiler que firmaron, creyendo que el dueño era una inmobiliaria, estaba perfectamente en regla. Las llaves serían entregadas en una cajita cerrada con su nombre al llegar. La fachada de la casa, pintada recientemente, no mostraba ni una pista de que era mía. Ni la más mínima pista. Todo había sido cuidadosamente planeado. Cada día que pasaba sin que sospecharan era como un guiño del destino. Mi abogado, Carlos, se aseguraba de que todo estuviera a nombre de la sociedad anónima que creé años atrás. Ni mi nombre, ni mi firma, ni una foto. Nada. Legalmente, era como si fuera un fantasma detrás del vidrio. La casa estaba en alquiler. Un simple contrato vacacional. Un lujo que se daban sin saber que caminaban directo hacia mi terreno, literalmente. La noche anterior a su llegada, viajé hasta una casa vecina que había alquilado con una vista privilegiada a la playa y a mi propia casa. Desde allí, con una copa de vino tinto en mano, observaba las luces de la casa encenderse automáticamente a las 7 de la noche. Todo estaba en marcha. La limpieza profesional había dejado cada habitación impecable. Las camas tendidas, las toallas enrolladas sobre las colchas, los jabones con olor a lavanda recién puestos. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y calma. Lo que más me inquietaba no era la venganza en sí, sino mi reacción cuando los viera entrar, felices, desprevenidos, creyendo que tenían derecho a todo eso. Quería saber si me sentiría cruel o justificada. A la mañana siguiente, desayuné en silencio mientras observaba el mar desde el ventanal. La brisa soplaba con suavidad, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. A las 3:45 de la tarde, los primeros autos comenzaron a aparecer por la carretera de tierra. Reconocí el SUV gris de mis padres. Luego el sedán blanco de mi hermano. Más atrás, una van alquilada con las maletas amontonadas en el techo. Los vi bajarse uno por uno. Mi madre con su sombrero grande y gafas de sol. Mi padre con su camisa polo y su aire de autoridad. Mi hermano tomando una selfie con su esposa, como si estuvieran en un resort de lujo. La tía Marta sacando una caja de galletas y señalando hacia la entrada como si fuera su palacio personal. Tomaron las llaves de la cajita,
Abrieron la puerta con risas y entusiasmo. Entraron cargando sus cosas. Una a una, las habitaciones comenzaron a llenarse con sus voces, sus risas, sus pasos. Yo observaba todo desde mi refugio a unos metros de distancia. Invisible. Dueña. Expectante. No sabían que cada centímetro que pisaban era mío. Que la ducha donde se bañaban había sido instalada por mí. Que el jardín donde se tomarían fotos lo había diseñado yo. Que las camas donde dormirían fueron elegidas tras semanas de búsqueda. No sabían nada, aún. Y ese era el punto. Saborear su ignorancia. Su desprecio anterior contrastado con el gozo actual. Querían la casa perfecta para su evento sin saber que esa perfección había sido construida por la misma persona que decidieron borrar de sus vidas. Mi plan no era causarles daño físico ni arruinarles la reunión, aún. Solo quería observarlos vivir en la ilusión. La ilusión de control. De posesión. De pertenencia. Esa noche, las luces de la casa brillaban en la distancia como un faro que me recordaba quién había ganado realmente. Me dormí con una sonrisa leve, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Porque yo no solo era la dueña del lugar donde dormían. Era también la autora de lo que vivirían después. La casa estaba llena de voces, risas y pasos por todas partes. Pero para mí, sentada sola en la terraza superior con una copa de vino blanco, era como si estuviera viendo una obra de teatro tras un cristal. Todo se sentía distante. Ajeno. Aunque estaban dentro de mi casa, nada de lo que hacían me pertenecía emocionalmente. Podía escuchar a mi madre en la cocina riendo con mis tías, a mi padre hablando fuerte como siempre en el salón, y a mis primos corriendo entre los pasillos como si fuera el parque de su infancia. Nadie se preguntaba por qué la casa estaba tan limpia. O por qué los baños tenían toallas nuevas. O cómo era que había café gourmet en el armario. Parecía que el simple hecho de ocupar un espacio los hacía sentirse dueños de él. Yo observaba con calma, sin sentir rabia esta vez. No más. No había necesidad. Ya no había dolor que reclamarles, ni nostalgia que me empujara a mendigar aceptación. Lo que quedaba ahora era algo mucho más silencioso, una certeza absoluta de quién era yo y de lo que ellos ya no representaban en mi vida. Era la primera vez que veía a todos juntos desde que me excluyeron de aquella reunión familiar hace un año. Desde que mi tía Marta escribió en ese grupo, tal vez es mejor que Lucía no venga. Causa tensiones. Como si yo fuera una mancha, una sombra. Mi madre ni siquiera contestó ese comentario. Solo dejó que se decidiera por omisión. Y ahora aquí estaban, sin saber que la sombra era dueña de cada rincón donde caminaban. A las 7 en punto, encendí las luces del patio trasero. Hice sonar la campanilla. Todos salieron uno por uno, confundidos, con platos de ensalada y copas medio llenas. La mesa ya estaba servida, iluminada con pequeñas velas que prendí una hora antes. Me senté en el extremo, esperándolos, con una calma que asustaba. ¿Tú preparaste todo esto?, preguntó mi prima Clara, sin notar la ironía de la pregunta. Más de lo que imaginas, respondí, levantando mi copa. Nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Algunos aún creían que yo simplemente había llegado como una invitada con acceso a la casa de alguien más. Una especie de milagro de logística. Mi madre se sentó a mi derecha, aún evitando mi mirada. Mi padre estaba enfrente, comiéndose un panecillo como si no tuviera un nudo en la garganta. Y mis tíos, los que tanto hablaron a mis espaldas, ahora me ofrecían sonrisas tensas como si todo estuviera bien. Quisiera proponer un brindis, dije finalmente, levantándome. A esta reunión tan esperada. A la familia, que siempre encuentra la forma de reunirse, incluso cuando no lo merece. Silencio. Mi voz era firme, pero no agresiva. Solo verdadera. Clara dejó su copa a medio levantar. Mi madre bajó los ojos. Y fue entonces cuando solté la bomba, no con rabia, sino con una dulzura tan controlada que dolía más que cualquier grito. Salud por esta casa, mi casa. Que ustedes creyeron encontrar por casualidad. Que asumieron que alguien más organizó. Esta casa la compré yo hace 8 meses. Cada toalla, cada plato, cada botella de vino, la puse yo. Ustedes están en mi espacio, en mi refugio. Y no se los reprocho, solo les agradezco por mostrarme exactamente cómo no quiero volver a vivir. Mi madre se tapó la boca.
Mi padre dejó caer las servilletas sobre su regazo. Nadie decía nada. Ni una palabra. Y no se preocupen, continué. No los voy a echar. No sería tan cruel. Terminen la cena. Disfruten. Pero mañana por la mañana, les pediré que se vayan. Y les pido, con todo respeto, que no vuelvan a buscarme. La incomodidad era insoportable, pero nadie se atrevió a contradecirme. Algunos empezaron a comer en silencio. Otros dejaron los cubiertos sobre la mesa sin tocar el plato. Era como si cada uno, en su interior, estuviera viendo un espejo que no quería mirar. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentí en paz. Porque el silencio que me impusieron un año atrás, ahora les pertenecía a ellos. La mañana siguiente amaneció con una calma casi surrealista. El sol entraba a raudales por las ventanas y, fuera, el rumor constante del mar parecía susurrar promesas de renovación. Me levanté temprano, aún con la mente fría tras la tensa cena de la noche anterior. Sabía que hoy sería el último día que ellos pasarían en mi casa. Mientras preparaba café en la cocina, sentía como cada detalle tomaba sentido, la elección de las cortinas, el aroma a jazmín en el jardín, hasta la textura suave de las sábanas en las camas que ahora, para ellos, parecían simplemente parte del mobiliario. Pero para mí, cada elemento era un símbolo de mi lucha, de mi independencia, de mi victoria silenciosa. Poco a poco, los sonidos comenzaron a escucharse, risas apagadas, maletas arrastrándose, voces murmurando excusas que parecían esconder la vergüenza de haber estado en mi espacio sin saberlo. Salí al porche justo a tiempo para ver a mi madre empacar su bolso, con el ceño fruncido y la mirada esquiva. Mi padre no decía nada, con las manos entrelazadas y los labios apretados. Julián, mi hermano, discutía con su esposa sobre la próxima reunión que tendrían, sin mí, claro. Me acerqué y con voz tranquila dije: «Ya es hora de que se vayan». Hubo un silencio pesado, como si el peso de mis palabras les hiciera cargar un saco invisible. Nadie protestó. Nadie discutió. Simplemente, recogieron sus cosas, cerraron las puertas y caminaron hacia el auto con la cabeza baja. Antes de subirse al vehículo, mi madre se volvió y me miró directamente a los ojos, algo que no hacía desde hacía meses. «Lucía, esto no ha terminado», susurró. «No puedo prometer que alguna vez entenderé, pero espero que encuentres paz». No respondí. Solo asentí. Mientras los veía partir, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había cerrado un capítulo doloroso y abierto otro lleno de posibilidades. Esa tarde me quedé en la casa, sentada en el porche con la brisa marina acariciando mi rostro. Pensé en todo lo que había pasado, la exclusión, el silencio, la traición, finalmente, la recuperación de mi espacio y mi dignidad. Esta casa no solo era un refugio físico, sino el símbolo de mi libertad. Un recordatorio de que, aunque te nieguen un lugar, siempre puedes construir uno nuevo, a tu manera, con tu esfuerzo y tu valentía. Porque pertenecer no es cuestión de sangre o apellido. Es cuestión de respeto, amor propio y límites claros. Y esta vez, yo decidí quién entraba y quién se quedaba fuera para siempre.